pasaría si te toparas frente a frente con una persona idéntica a ti? Alguien que sin tener ningún parentesco filial contigo sea exacto a ti. ¿Cuál reflejo en el espejo? ¿Te asustarías? Hay quienes han dicho que cuando tú mismo observas a tu doppelganger, casi siempre está asociado con la muerte. Por más absurdo que te parezca, el fenómeno doppelganger es una posibilidad que deberías manejar, porque este extraño suceso se ha tocado a través de los años y el término con el que normalmente se le conoce es doppelganger, nombre proveniente del alemán que significa doppel, doble o copia, ganger, andante, y en otras culturas también se le puede encontrar como K. Para los egipcios, Bardoyer en la mitología nórdica y Etiainen en el folclore finés, Finlandia. Las diversas culturas interpretan a los doppelganger de distintas formas. Las más sobresalientes son el doble fantasmal, que es como una aparición sobrenatural de la persona, que suele vaticinar que algo malo le va a ocurrir. El metaformo, capaz de imitar y copiar a cualquier ser humano, es de carne y hueso, pero carece de sombra y no se refleja. Es por esto que se le relaciona con el vampiro u otra figura mítica. El opuesto, si bien es físicamente igual a la persona, internamente y emocionalmente es su inverso, una suerte de gemelo malvado, y esto se da como una forma de que el universo se equilibre. Las multidimensiones. Se dice que el universo tiene múltiples planos y que en cada uno de ellos está un doble viviendo otra vida. Los 7 dobles. Hay una corriente que dice que cada persona tiene 7 copias de sí mismo, que viven alrededor del mundo. También lo relacionan con el fenómeno de la bilocación, que es cuando una persona es capaz de estar en 2 o más lugares al mismo tiempo. Este extraño suceso paranormal ha sido documentado y defendido por físicos cuánticos e inclusive la Iglesia Católica. Entre las personas que han tenido bilocación y un doppelganger se encuentran San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Martín de Porres, San Juan Bosco, San Pío de Pietrelcina, y se destaca el caso de la maestra francesa Émilie Sage, que tanto ella como sus alumnos vieron a su doppelganger en el jardín mientras ella estaba en el salón de clases. Si bien es cierto que aún no se ha podido descifrar el misterio de los doppelganger, su figura es tan interesante y versátil que ha sido reflejada en la literatura, cine y televisión. Hay quienes han dicho que cuando tú mismo observas a tu doppelganger, casi siempre está asociado con la muerte. Cuentan que la reina Isabel se horrorizó al ver a su doppelganger acostada en una cama poco antes de fallecer, y que Abraham Lincoln fue atormentado por visiones de su doppelganger en los días previos a su asesinato. No se sabe si esto es real, pero genera mucha intriga sin duda alguna. Yo soy el documentalista, y esto fue Los Doppelganger. Gracias y hasta la próxima.